BIOS Origins. Y Origins, How We Became Human, que es su predecesor. Juegos de Sega Madre Games, cuyo autor es Phil Eklund, y que nos van a conducir por toda la historia de la humanidad. El BIOS Origin, este de aquí, es un juego del año 2019 y es la evolución, también la evolución, es un juego de evolucionar de el Origins. Es que es un juego que evoluciona también. Entonces este es el juego del 2007, es uno de sus primeros juegos de civilización que sacó. Y lo vamos a comparar un poco con la nueva edición. Sí, vamos a hablar del BIOS Origins, del nuevo, del BIOS Origins, la segunda edición, que es este de aquí, pero vamos a hacer alguna pequeña comparación. Y en general es un juego de... Bueno, primero, antes voy a presentaros a la persona que está aquí conmigo, que es Jorge Astiaro. Hola, ¿qué tal? Que es un buen amigo y además es una persona que siempre pues, me ha ayudado mucho en los juegos y que además... Es una persona que podéis encontrar también en YouTube, porque tú tienes tu propio canal de YouTube. Sí, bueno, yo soy hipnotista, para los que seguramente no se crean mucho de esto, los invito a que entren a mi canal de YouTube, que lo pondremos abajo en los comentarios. Y vais a ver cosas que vais a alucinar, porque hay cosas muy chulas. Sí, pero además es que, bueno, Juan Luis y yo nos conocemos hace prácticamente 20 años. Nos conocimos en la tienda que tenías, ahí por... Era uno de los que venían a hacer cursos a la tienda. Cursos de jugar, quiero decir, venía a jugar. Sí, organizamos juegos de rol, jugamos, bueno, entonces desde entonces yo creo que... de las buenas cosas que me ha dejado la tienda, muchas cosas buenas y una de las mejores son los amigos que me ha dejado y entre ellos Jorge. Pues muchas gracias, Juan Luis, igualmente ha sido un placer. Y bueno, una de las razones por las que me he vuelto fanático de los juegos de Phil Eklund, pues la culpa la tiene Juan Luis por haberme enseñado el tablero. Jorge es un auténtico experto en los juegos de Phil Eklund. De hecho, va a ayudarme aquí, pero probablemente no sea la última vez que venga aquí a ayudarme con los juegos de Phil Eklund, porque es un auténtico pirado de este tipo de juegos. Bueno, pero la culpa es tuya. Tú me enseñaste el tablero del High Frontier primera edición y desde entonces dije, yo tengo que aprender esto y tengo que ver cómo funciona. Y desde entonces, pues la verdad me enganché totalmente a los juegos. El primero fue High Frontier. Y bueno, creo que tengo todas las ediciones, menos la última que no me metí en el Kickstarter, pero tengo todas las ediciones de High Frontier. Así que lo veréis por aquí más veces probablemente. Pero vamos a hablar de este BIOS Origins. Un juego de civilización que parece ya que nuestro amigo Phil Eklund ha conseguido aprender a hacer juegos. Bueno, parece ser que se ha alejado un poco de esa suerte caótica que te hacía sufrir durante sus experiencias, aunque realistamente... Pero definitivamente ha generado algo un poco más estratégico desde los últimos juegos y yo creo que es un acierto. Y es un juego que nos va a llevar por todo el desarrollo de la civilización humana, desde la época de los neandertales, de los cromañones, hasta nuestros días prácticamente. Bueno, dicen que son prácticamente, en la versión larga representan 100 millones de años. Bueno. Y la versión corta son, creo que como 10.000 años. 10.000 años, pues nada, facilísimo. La corta 10.000 años. ¿Cómo no va a ser corto 10.000 años? O más, pero bueno, es una cosa muy curiosa. No, perdona, la larga son 2.000 millones de años y la corta son 100.000. Bueno, no sé, ya no me acuerdo. Una barbaridad, una exageración. ¿No? Estas son las cosas que tienen los juegos de Phil Eklund, y es que tienen mucho detalle y mucho cromo, mucha historia. De hecho, una de las cosas que nos gustan es que generan historias estos juegos y tienen una narratividad. A mí, una de las cosas que me gustó mucho, primero fue, por ejemplo, el High Frontier, que aprendías literalmente a mandar un cohete al espacio. Sí. O sea, aprendías física aeronáutica a través del instructivo, de todas las notas, y de hecho el Orígenes fue mi segundo juego de Phil Eklund que me compré. Y me fascinó porque realmente te explicaba a través de las notas de pie de las instrucciones, pues de dónde está basada la temática, qué significaban cada uno de los elementos. Es una cosa que hace muy bien estos juegos de Phil Eklund, de Sega Madre Games, explicarte. Y desde luego lo hace el que vamos a hablar hoy, el BIOS Origins, y lo hace muy bien. Y además, un poco lo que yo estaba diciendo, ha conseguido, lo que hablábamos antes, conseguido que los juegos, que muchos de ellos eran una experiencia, pero realmente como juego a veces dejaban bastante, bajo mi punto de vista, dejaban bastante que desear. Ahora sí ha conseguido que sean un juego, o sea, ha conseguido aprender a hacer juegos. Ahora Phil Eklund y sus juegos de Sega Madre, y resultan todavía más interesantes, incluso como experiencia, ahora como juegos y como experiencia, porque no ha perdido esa característica, resultan todavía más interesantes.
Bueno, pues ¿qué? ¿Les enseñamos? Exacto. Vamos a ver cómo funciona el juego y luego hablamos un poquito más de él. La estructura del juego, pero voy a empezar explicándoles un poco cómo se va a jugar, cuáles son las condiciones de victoria, y de ahí vamos a empezar a explicarles qué representan cada uno de los elementos del juego. ¿De acuerdo, Jornéis? Sí, además, bueno, es lo típico, es un juego de Phil Eklund, de Sega Madre Games, y ya sabemos que no son los juegos más sencillos de jugar, ni los más sencillos de reglas. Así que lo vamos a explicar, como siempre, por encima, para que os hagáis una idea de cómo funciona el juego. Y luego hay muchos detalles que habrá que ir mirando, trataremos de hablar de la mayoría de ellos, pero el juego es un juego de muchos detalles. Además, las reglas de Eklund, la característica que tienen es que una desencadena a otra y una se une con otra y están todas relacionadas, entonces es difícil de verlas por separado. Entonces, yo creo que lo más importante es entender que el juego se va a jugar a 4 épocas. ¿De acuerdo? 4 épocas que están representadas por este mazo, que pues es como el temporizador del juego. Ajá. Es el mazo que le llaman del reto de los dioses, porque retas a los dioses, y es un mazo que va a ir avanzando según la decisión de los jugadores. Y esas cartas van a ir desencadenando diferentes eventos y diferentes cosas. Efectivamente, básicamente te van a dar lo que les llaman la fundación de tu civilización, los fundamentos de tu civilización, que luego vamos a explicar las cartas, pero basta con entender de que hay 4 épocas y cada vez que se acaban las cartas de cada época va a haber una carta de cometa, como en todos los juegos de Eklund siempre aparecen los cometas. Que está dando por saco sí, por ahí. Sí. Y el cometa representa el cambio de época, hay una especie de caos y pasamos a la siguiente época. Ajá. Que pues empieza a tener otro tipo de cartas, de invenciones y va avanzando tu civilización. Ahora es muy curioso porque las 4 épocas representan cosas diferentes en el juego. Esto a mí me parece muy interesante. Estas cartas aquí de momento, ya las iremos sacando. Y es interesante porque, por ejemplo, al principio del juego tus fichas y tus sí, porque las fichas que vamos a tener, los miembros de nuestra civilización son estas fichas que son una especie de meeples con cabeza pequeñita. Sí, que son los emigrantes o la población. Sí, los migrantes, ¿cierto? Luego tenemos las ciudades, que son los cubos un poco más largos, y luego tenemos algunos indicadores, y también tenemos lo que son estos peones que representan tanto áreas del cerebro, cuando están en tu cerebro, como lo que serían sabios o gente que empieza a innovar. Porque este pequeño tablerito que tenemos aquí va a ser muy importante en el juego. Efectivamente, pero ahora no se preocupen, vamos a explicar lo de las épocas, que es muy interesante para que eso lo tengan en contexto. Adelante, durante todo el juego. Sí. Lo primero es, cuando empieza la época 1, tus fichas representan una especie de hominios. Pueden ser los neandertales, están los Homo sapiens también. Exacto, o sea, están lo que llaman los hobbits, que eran los que se supone que son más pequeñitos. Y ¿no? el Homo erectus, por ejemplo. Entonces, al principio, eres una especie. Cuando pasas a la época 2... Porque además el juego tiene abarca toda la historia de la especie humana. Pues en principio, en la versión larga se supone que representan 10 millones de años, me parece, de evolución. A ver, aquí lo tengo, lo voy a revisar y si no lo... Pero sí, efectivamente, 100 millones de años. 100 millones de años. Es decir, 10 millones de años. Que es un juego que abarca mucho. Sí, 2 millones el largo y 100 millones el corto. O sea que es bastante. O sea, entonces lo que va a representar es que al principio esas especies estaban separadas y luego se entremezclan y ya crean lo que seríamos el Homo sapiens o el humano que conocemos ahora. Actual. Y en la segunda época lo que representan tus figuras son diferentes lenguajes. Y es muy interesante porque ya es como una forma de comunicación. Al principio son como diferentes especies que se van... especies de homínidos, pero después son lenguajes. Luego son lenguajes. Esto es muy conceptual, ¿eh? O sea, no se representa... Y en la tercera época representan religiones. Diferentes religiones. Ajá. Y en la cuarta época, en la más moderna, lo que representan tus fichas son ideologías. Entonces, un color es una ideología, otro color es otra ideología, o en la época 3 un color es una religión, otra religión, Ajá. Y ese es como el Va concepto. evolucionando también lo que son las fichas. Efectivamente, a nivel conceptual no representan lo mismo, es curioso. La verdad es que siempre los juegos de Sega Madre, de Phil Eklund, tienen este tipo de
innovaciones o de cosas diferentes que te hacen pensar, te hacen ver las cosas. Y esto también lo hace este juego. Sí, además es un juego muy diferente, como lo mencionamos probablemente al principio, es que es un juego que no representas a un dictador, a un gobernante que manda a sus tropas o trata de mantener a su población feliz, sino que representas a los miembros de esa sociedad y las decisiones que toman. Ajá, sí, Entonces sí. tiene un enfoque diferente. Entonces, una vez que se acaban las cartas de época, se hace la puntuación final. Y la puntuación final va a depender de 3 áreas fundamentales que son estas de aquí, que están divididas como en colores. Entonces, esto es todo lo que sería, en inglés le llaman el environment, que sería como el medio ambiente. El medio ambiente. Esto tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver tu footprint, que es la agricultura, la forma en que tú cultivas, la forma en que haces los cultivos y alimentas a tu población. Son estas líneas que tenemos por aquí, ¿no? Efectivamente. Luego tienes tu energía, cómo tu sociedad va de cierta forma son un poco las tecnologías. Efectivamente. Este es el árbol de tecnologías del juego. O sea, estos tracks que tenemos aquí serían el desarrollo de tecnologías. Efectivamente. Y todo esto representa el medio ambiente. Esto representa el welfare, que en español sería el bienestar, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con la metalurgia, tu avance en metalurgia y de inmunología. ¿Ok? Todo tu sistema de inmunología, medicina, la capacidad de no enfermarnos tanto y no morirnos por enfermedades. Y por último tienes la zona de economía o de industria. Entonces esta zona de economía también pues, representa pues, lo que es el marítimo y la información. Entonces básicamente la primera parte es la cultura. Toda esta se resume en cultura, toda esta tiene que ver con la parte política y toda esta con la parte industrial. Y entonces en la puntuación final lo que vas a ver es en cuál de estas 3 áreas tú tienes mayor número de puntos. Ajá. Que es muy fácil porque simplemente ves, pues si estás en este nivel de los cubitos de cada uno de los avances de tus tecnologías. Y el número, por ejemplo, de ciudades en política. En la parte política tiene que ver cuántas ciudades tienes puestas en el tablero, porque te lo va marcando aquí. Aquí tendría puestas 4 ciudades, porque están puestas en el tablero. Ajá. Y el que tenga más ciudades, pues tendrá más puntos, obviamente, a nivel de la política. En misticismo tiene que ver más con la cuestión de creencias de místicos que vas a tener puestos aquí en algún momento del juego, que los vas a ir colocando. Claro, eso de arriba va a ser un poco la religión, ¿no? Efectivamente, esto es la religión y cultura. Y por último, en la industria, en la zona de industria, vale más la parte de la diversidad de tu sociedad, qué tan diversa está, y obviamente tus puntos de economía. Ajá. Ajá. Entonces, lo curioso de aquí es que no todos ganan por lo mismo. Tu puntuación final va a depender del área en el que tú tengas más puntos. Y esa es tu puntuación final. Y las demás no valen nada. Entonces va a eso depender de que a lo mejor un jugador va a puntuar con industria, mientras que el otro jugador probablemente puntúe con cultura. Y estén compitiendo para ver quién tiene más puntos en su propia área. En áreas distintas. En áreas distintas. Y luego ya más adelante, esto es muy leve, pero hay formas de bloquear de alguna manera la puntuación de alguna de estas áreas, en industria, en política o en cultura, con lo que sería el área de la filosofía. ¿Qué es esto de aquí, no? Sí, es un tablero que básicamente lo que hay es que esto va a determinar qué tipo de filosofía hay en cada momento. O sea, este cubo va a determinar la filosofía. Efectivamente, y puede bloquear en algún momento, y se usa como una estrategia para bloquear la puntuación de un jugador que tiene muchos puntos en algún área, pues lo llevas a ese sitio donde esa filosofía es contraria a ese tipo de desarrollo y ¡pop!, les bloqueas la puntuación. Por ejemplo, aquí lo pone, lo que pasa es que veo muy mal, pero por ejemplo este sería el pacifismo. Pacifismo. Entonces, claro, todo lo que tenga que ver con pacifismo lo que va es bloquear mucho la industria. Ajá. Pues eso es un poco la filosofía. Luego tienes otras. Entonces es una forma al final de tratar de... Bueno, pero es una forma que vemos que el juego no solo trata el tema más material, que serían estos tipos de tecnologías, la economía, el bienestar y demás, sí, sino que también políticos. el tema más mental. Claro, porque el tema de ideas. De las ideas que están en boga en ese momento y cómo afectan al final de cuentas cada una de estas áreas. Lo cual pues también es lógico porque vamos a ver todo el desarrollo de la raza humana, sí, toda la historia humana. Y es muy, muy gracioso porque al final las cambias a través de la demagogia. Que es una acción que se llama demagogia y es la que te va a permitir mover un poco toda esta filosofía. Bueno, es un poco
Pero eso gracioso y un poco paradójico también. Claro. Entonces, al final de cuentas, esto va a tener más importancia, obviamente, en las últimas 2 eras, ¿ok? Las últimas 2 épocas, o en la última época, es cuando se mueve más toda Claro, esa al parte. principio tienen suficiente con sobrevivir Sí, para efectivamente. preocuparse de otras cosas. Entonces, bueno, básicamente esto es un poco. Entonces, nuestro objetivo del juego es en cada una de las épocas centrarnos en un área. Por ejemplo, en la primera época normalmente va a tener más importancia el misticismo, en la segunda época la política y las ciudades que tengamos, y en la tercera época va a tener mucha más importancia porque nos va a dar puntos de victoria lo que sería la diversidad. Y nos va preparando para la llegada de la última época en donde ya vamos a ver en qué área estamos más fuertes y va a ser nuestra victoria. Pues hemos visto un poco qué es lo que deberíamos hacer y cómo va desarrollando ese juego, pero no el detalle de cómo se va haciendo la Efectivamente, porque aquí lo que tenemos que hacer es, primero, pues obviamente ir avanzando nuestras diferentes áreas de tecnología, y aquí es donde vamos a empezar a explicar cómo se hace. Vale, y aquí es donde van a entrar en juego tanto el cerebro, que hemos dicho que son esta Efectivamente. hoja de aquí, con nuestros ancianos o nuestras zonas desarrolladas, zonas del cerebro, y también todas estas cartas de aquí. Esas cartas representan ideas e invenciones que vamos a tener para ir avanzando. Y esas cartas, que es esta área de... O sea, son ideas e invenciones que no Sí. tecnologías, son ideas e invenciones que van a dar paso a tecnologías. Tecnologías, efectivamente, porque con esas ideas es con las que probablemente vamos a empezar a mover muchas de estas áreas de las tecnologías. Todo este árbol se va a ir empezando a avanzar y aparte nos van a dar más acciones. O sea, las cartas nos van a dar acciones. De hecho, no sé si lo veis mucho desde arriba, ahora os pondremos alguna carta que es más cercana, pero las cartas tienen acciones aquí arriba y abajo. O sea, las cartas se pueden ver, a ver si lo pongo ahí, por un lado, pero se puede Claro, ver así o se puede girar por el Efectivamente, otro lado. porque depende del lado que la pongas, pues va a ser o más de cultura, o más de industria, o más de política, dependiendo del color. Si es morado, son cartas políticas; si es rojo, son cartas industriales; y si son blancas, serían las cartas culturales. Ajá, muy bien. Ok, pero bueno, vamos a ampliar porque todavía estamos aquí con un sigue lío. contándonos, Entonces, Jorge. básicamente, para tú poder inventar cosas, tú tienes que ir desarrollando tu cerebro. ¿Ok? O sea, lo primero que tenemos que hacer es desarrollar el cerebro. Efectivamente, porque tu cerebro va a depender de la cantidad de ideas que vas a poder tener y que vas a poder empezar a generar para generarte más acciones y pues obviamente ir avanzando más rápidamente tu civilización. Mecánicamente el juego empieza muy fácilmente porque tienes 2 acciones por turno, ¿ok? Lo que pasa es que puedes escoger de varios tipos de acciones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, puedes Las hacer... acciones que las tenemos aquí. Efectivamente, hay varias chuletas porque primero, en este tablero que está aquí, este tablero que representa de alguna manera lo que le llaman el ruling class. El ruling class, O sea, la clase gobernante. sería tu clase gobernante. Vas a tener una ficha, que la tenemos aquí, que no la habíamos puesto, pero la vamos a poner ahora, que dependiendo del orden del juego y a quién le toca primero o no, pues esa ruling class va a ser o industrial, o política, o cultural, dependiendo. Entonces vamos a suponer que este es industrial. ¿Okay? Vale, o sea Su que ruling esta class, ficha va a marcar cuál es el interés mayor de nuestra clase gobernante. efectivamente, cuál va a ser de alguna manera su interés o hacia dónde se dirigen en este momento, que puede cambiar. Y por ejemplo, este de aquí, pues lo vamos a poner como política. Este ruling class, o el naranja, va a ser más político y este va a ser más industrial, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos eso, en el turno podemos hacer 2 acciones al principio, y de las cuales las primeras acciones se van a ir determinando desde abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque durante el juego se van a ir colocando cartas abajo, que son las fundaciones, de esta manera, por ejemplo, luego Y nos explicamos van más bien, añadiendo más acciones. que van agregando más acciones, y después también podemos ir agregando lo que serían ideas por arriba. O sea, estas cartas, cuando las consigamos, podemos Las vamos a añadirlas poner. cada una a su zona por colores. Correcto. Entonces, lo que va a simbolizar esto, este es el fundamento de tu civilización, por ejemplo, ¿no? Entonces vas a ir sumando más acciones. Y claro, y aquí entonces vas a primero hacer una acción de esta carta, otra acción de esta carta, otra acción de esta línea, Del tablero. de tu tablero básico. El primer tablero, que el tablero tiene 2 líneas, ahora lo enseñaremos de cerca. Luego la tercera, la siguiente del tablero, y luego ya empezarías con las ideas de las acciones de tus ideas. De las ideas. De manera que
una de las cosas que tenemos que hacer primero en el juego es intentar conseguir más acciones para hacer más cosas, ¿no? La ventaja es que los fundamentos o las cartas que van abajo son prácticamente permanentes, no las pierdes y las vas a conseguir a la hora de hacer el reto de los dioses, que es una acción que puedes hacer al principio de tu turno, y tratar de conseguir de estas cartas a través de pujas. O sea, estas cartas vienen aquí. Sí. Salen de aquí. Efectivamente. Y representan, por ejemplo, esta de aquí son las tumbas de los dioses. Entonces tu fundamento tiene que ver con las tumbas de los dioses, trae una explicación como en todos los juegos de Eclo. Aquí es el silabario. El silabario, por ejemplo. Aquí está la teocracia de los dioses reyes, por ejemplo. Entonces son fundamentos más globales que tienen que ver con tu civilización. Y luego tienes las ideas concretas, que en este caso lo que inventamos fue una piedra martillo para romper cosas, para cortar. Una piedra para golpear cosas. Lo que le llaman aquí el hammerstone. Tenemos aquí cuchillos, tenemos aquí las pinturas de las cavernas. Puede haber ¿cómo se llama? El pedernal para hacer fuego. Está aquí, ¿sabes? Una especie de chozas, un montón de cosas que van a ir, según las épocas vayan avanzando, pues van a ser ideas más modernas, evidentemente. Efectivamente, pero al principio del juego pues no tenemos nada de esto, obviamente vamos a tenerlo que ir adquiriendo. Entonces, las primeras acciones que podemos hacer, además vienen muy bien explicadas también en la tarjeta del cerebro, de tu cerebro. Os lo pondré más cerca todo para que lo veáis. Y entonces, la primera que es la primera que van a hacer en el primer turno del juego, porque no hay más, es lo que le llaman especializar, ¿ok? Lo que vas a hacer es tomar de tu free will o de tu voluntad, vas a tomar uno de los peones. Si veis ahí en el cerebro, está dividido como en 3 zonas. La zona de arriba, que es la zona de free will, de voluntad libre. Correcto. La zona segunda es el vocabulario. Y la parte de abajo es las emociones. Y como veis aquí, pues vamos a empezar con 4 peones en emociones, 2 en vocabulario y tan solo 1 en free will. Entonces eso quiere decir que estamos muy limitados a crear nuevas ideas, porque la única forma de crear nuevas ideas es cuando tenemos más peones en el free will. Entonces tenemos que ir también subiendo los peones desde las emociones al vocabulario y del vocabulario al free will. O sea, tenemos que ir desplazándolos hacia arriba. Efectivamente, hay formas de saltarte a veces esos 2 pasos, pero ya lo explicaremos. Tiene que ver con el misticismo y todo eso, pero bueno, es que es mucho detalle. Pero básicamente lo que hay que entender es que hay que ir creando más voy a volver a insistir, como insisto siempre en estos vídeos, que esto no es un tutorial, si os vais a tener una idea de cómo funciona el juego, pero en este juego y en este tipo de juegos es mucho más importante que tengáis en cuenta esto, que es un juego que tiene muchísimos detalles, con muchas reglas concretas, y hacer un tutorial sería muy tedioso. Además, no es lo que me gusta hacer, por eso no lo hago. Pero sí vais a tener una idea de cómo funciona. Entonces, la especialización simplemente es que tú tomas a alguien de tu tribu, es lo que representa, y esa persona de tu tribu empieza a trabajar en una idea. En una idea. Y con eso lo que hacemos es ponerlo aquí. Efectivamente. Esa sería una de las acciones que tenemos. Efectivamente, esa es una de las acciones básicas que viene aquí. Tenemos. Efectivamente. En la primera línea tenemos de nuestra clase gobernante. De hecho, la parte de abajo, las acciones de abajo de todas las clases gobernantes son iguales. Son las mismas. La que cambia es la parte de arriba, digamos la segunda acción. Sí, porque dependiendo, por ejemplo, los políticos tienen la parte de guerra, son más bélicos, los industriales tienden a industrializar más, y los de cultura se basan más en cuestiones artísticas que les van a permitir quitar cosas del misticismo e inclusive desarrollar más su voluntad. Ajá, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces es interesante porque maneja el concepto que el arte ayuda a producir más free will, ¿sabes? Y desarrollar el cerebro. Efectivamente. Entonces, básicamente, la primera acción y una de las más importantes es especializarte en algo. Entonces, representa eso, que una persona un poco más anciana, porque les llaman elders en el juego, que son como ancianos, que son gente que ya tiene más experiencia, empiezan a desarrollar nuevas ideas y se representan colocando en este tablero de cartas, que es el tablero de las ideas. Que siempre vamos a tener aquí 9 cartas disponibles. Sí, efectivamente. En este caso son solo de la primera época y irán cambiando conforme avancemos de época y los inventos serán más complejos. Muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que está ahí, este peón de aquí representa un anciano. Una vez que tú los sacas del cerebro, ya representan gente sabia de tu civilización. Que está ocupada en esas actividades. Y puede colocar varios jugadores en la misma idea. Sí, efectivamente, y se pueden beneficiar de la misma idea. Y esto pasa, ¿no? Muchas veces en 2 sitios completamente separados se les ocurre algo parecido. ¿Me entiendes? Inventan cosas parecidas que luego se encuentran. Entonces representa un poco eso, la capacidad de inventar cosas. Esta es una de las cosas realmente interesantes de este juego y de este tipo de juegos que hace Sega Madre Games y Phil Eklund. Es que
vas viendo realmente el porqué. Es decir, no representa muy bien lo que realmente pasó o cómo fue el desarrollo. Y esto lo hacen, al menos para mí, lo hacen muy atractivos este tipo de juegos. Sí, al principio yo les recomiendo que tengan paciencia, porque son muchos elementos que están interconectados y que al principio es difícil empezar a entender hay cómo se relacionan poco a uno con poco otro. hasta que hace ese clic. Sí, es donde increíble. empiezan a encajar las cosas. Todos los juegos de Eklund hay un momento en donde te hace clic la cabeza y es maravilloso porque es como un momento de eureka en el que dices, ahora entiendo el juego, y te das cuenta de que todas las reglas están asociadas tan bien a la temática que ya no te cuesta trabajo. De hecho, tú ya empiezas a construir las estrategias no por la mecánica de las reglas, sino por la temática del juego. Muy bien, seguimos. ¿Cómo va esto? Bien, entonces esa sería básicamente la primera acción. Y luego tendrás una acción de dispersión, que básicamente es mover a tu población o procrear más población en el tablero. ¿De acuerdo? Es el segundo nivel. Estas son las acciones. Y básicamente, ¿cómo vas a poner gente en el tablero? Pues hay dos maneras. Tú puedes tomar tu peón de inicio y moverlo a través de los hexágonos, según los espacios que puedas mover, que están determinados por tu nivel de energía. El nivel de energía va a determinar cuántos espacios dentro del tablero te puedes mover por turno. O sea, el nivel de energía, que es la tecnología que tenemos aquí, determina nuestro movimiento. Aquí empezamos con 3 espacios, luego vamos a 4, 5, 6, 7, 8, que es lógico, cuando ya tengamos aviones o coches, nos vamos a poder mover mucho más rápido. ¿Okay? Y expandirnos sí. y de manera que estos niveles que hemos dicho que eran las tecnologías, no solo son para ganar puntos de victoria, sino que tienen efectos en el juego. Efectivamente, totalmente, porque te van a proteger de enfermedades, te van a permitir tener más gente en un mismo hexágono sin que se mueran. El footprint te va a permitir, pues, por ejemplo, ganar batallas. Si tú tienes mayor metalurgia que otros, te lo cargas porque tú tienes mayor metalurgia que el otro. Con que tengas mayor metalurgia, pues tienes un avance. Y aquí tenemos que te va a permitir moverte por mar, por efectivamente, los mares, porque empiezas a inventar lo que es la navegación. Y tener más ideas. Claro, desarrollar tu capacidad de ideas. ¿Okay? Sí, porque las ideas que hemos dicho que son estas cartas, en principio solo podemos tener una carta. Al principio una carta porque es nuestro nivel, que es storytelling. Simplemente la información se va pasando a través de contar historias. Exacto, eso es. Luego, más adelante, pues empezamos a hacer cuestiones artísticas y dejamos planteado. El alfabeto, luego la imprenta, el telégrafo y finalmente internet. Es decir, vamos a tener más capacidad de tener ideas. Sí, esto no representa que inventas el internet, pero que tienes la capacidad de transmitir las ideas de alguna manera a esa velocidad muy rápida. Porque a mí me pasó en un juego, esto es una anécdota muy curiosa, que me dejaron encerrado en un área del tablero, me tenían fundido porque tenían mayor metalurgia, y lo único que me quedaba era empezar a subir mi capacidad de generar ideas. Y llegué hasta internet, y yo antes de inventar cualquier otra cosa, que era la agricultura y esto, yo ya podía transmitir ideas de un lado a otro. Y yo lo pregunté en el foro, dije, oye, ¿y esto qué simboliza o por qué? Y alguien me explicó, me dice, mira, pues hay tecnologías, por ejemplo, hay faros que mandan información, o son como unos espejos que mandan información de un sitio a otro muy rápidamente a velocidad de la luz, por reflejo, o las llamas, o ¿cómo se llaman? Las piras estas que se veían, como en lo de los Señor de los Anillos. Exacto, y eso. va pasando información de un sitio a otro. Y más o menos representa eso. Entonces es muy curioso también que tienes muchas opciones. En el juego, aunque parezca que de repente te quedas bloqueado, siempre hay una opción de salir adelante. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces, pero bueno, volvamos a la parte de cómo nos movíamos o cómo nos expandíamos. Hemos conseguido colocar a nuestros ancianos en unas ideas. Sí, y después lo que vamos a hacer es empezar a expandirlo. Entonces, lo que sería la acción esta, que tiene como un simbolito de una semilla de las flores estas que soplas, que va volando. Entonces lo que tú puedes hacer es desde un sitio donde tú tienes a un peón, moverlo, pues en este caso, 3 espacios, porque esa es nuestra limitación de lo que sería... Pero tendríamos que colocarlo en otro hexágono distinto, ¿no? Sí, ahora vamos a explicar esa parte, ¿de acuerdo? O sea, porque como veis el tablero está dividido en hexágonos, nosotros vamos a mover por los puntos y tenemos 3 de movimiento, con lo cual, lo que decía Jorge, se mueve 1, 2 y 3, por ejemplo. Claro. ¿Por qué? Porque si lo dejamos aquí, ¿qué es lo que pasa? Bien, lo que representa ahí es que nuestra civilización en este momento, lo que le llaman en inglés el footprint, y que es, digamos, en español, ¿qué sería? Como la capacidad de alimentar a tu población. Sí, bueno, el footprint es más bien la huella, pero... Sí, la huella de tu civilización. Claro, al principio eres recolector y cazador, básicamente. Entonces, la capacidad de en un área, necesitas un área muy grande para poder alimentar. Entonces no puede mantener mucha gente un área
hasta que no empieces a desarrollar la agricultura, empieces Exacto, a desarrollar y eso es lo que vas a desarrollar el footprint. el footprint, tu huella. Entonces, una vez que vas avanzando en esta tecnología, vas a poder tener más peones en una misma en un mismo hexágono. Ajá. En el primero solo puedes tener uno, por lo tanto te tienes que ir más lejos. En el segundo ya podrías tener dos, entonces ya lo podríamos haber puesto aquí. ¿De acuerdo? Y va a afectar porque si otro jugador entra donde tú tienes ya un peón... Si llegara el jugador negro aquí... Efectivamente. Si el negro solo tiene footprint de uno, como hay más, el negro se moriría. El negro se moriría, efectivamente. Entonces, una forma también de echar a los demás es que tú tengas una capacidad mayor de mantener a tu sociedad mientras que el otro no, y de pronto se mueren porque no pueden sobrevivir en esa área. No solo es por cosa de combate, sino también de comida. El poder mantenerse o no mantenerse. Efectivamente. Entonces, muy interesante. Esa cosa, cuando lo jugué, yo la primera vez que jugué el juego, me resultó muy interesante, una idea muy bien hecha, me pareció muy interesante. Ahora, obviamente todo este juego está basado en la primera versión, que es la de Origins, de Why We Became Human, porque nos convertimos en humanos, que es la primera versión. Que mira, si quieres pasar un pedacito del mapa. Estos son los tableros de la primera edición. Este es el tablero de la primera edición, que si se dan cuenta, es bastante parecido. O sea, no han cambiado demasiado la idea. O sea, la han modificado un poco, pero es muy parecido. Son hexágonos también. Por ahí tiene lo que serían... Y aquí están las tecnologías también. Estas serían las tecnologías que básicamente lo único... Esto es del juego del original, el primero que hizo. El primero, sí, el antecesor de este. Este, por ejemplo, no tiene la de información, pero me parece una buena decisión, sí, porque te digo que te permite no quedarte estancado tan fácilmente como en la primera edición. Y la verdad es que esta idea de irte moviendo, de ir teniendo esas limitaciones, pues representan mucho, como hasta que no empiezas a desarrollar y por qué tienes que desarrollar pues todas esas tecnologías de alimentación para poder sobrevivir en un área, ¿no? Muy bien, entonces básicamente esa sería tu acción que tomarías de lo que le llaman de dispersión, ¿no? Ajá. El movimiento o crear nuevos grupos de personas. El otro jugador haría lo mismo por aquí y colocaría, pues por ejemplo, otro aquí, 1, 2 y 3. Sí, al principio se van a dar cuenta de que no pueden poner demasiados, que llega un momento en que se bloquean. Claro, porque no podemos avanzar por el mar porque no hemos avanzado en la tecnología marítima. El mar o los espacios azules te van a bloquear porque no puedes pasar por ahí, o ya no puedes pasar porque ya hay gente de otro sitio y sabes que si tú te metes ahí te vas a morir al final del turno. Y además tenemos estas fichas que puestas aquí que representan también, el clima. Esos representan el clima. Y nos van a bloquear porque no podemos avanzar entre dos fichas. Entre dos fichas está bloqueado, igual que los mares permanentes. Por ejemplo, por aquí ya no se puede pasar porque hay el mar permanente y el mar de ficha que puede cambiar durante el juego, que son climas. Clima desértico, selvático, ¿de acuerdo? Estas son zonas congeladas. Son hielos. Entonces, es interesante porque llega un momento en que te bloqueas. Entonces, claro, eso te obliga a tener que empezar o a subir tu footprint, o a lo mejor decides subir tu metalurgia para tratar de cargarte a los otros y quitarlos. Otro jugador y atacarle. Efectivamente, o desarrollar lo que sería la navegación para tratar de llegar a otros sitios que no podrías llegar normalmente. Ajá. Y aquí es donde entra lo siguiente. Esos serían básicamente el primer turno. Tienes 2 acciones, no hay más. ¿Ok? Aunque tienes más iconos en donde tú vas a poder ir haciendo más acciones, obviamente esas acciones se van a tener relevancia cuando vaya avanzando el juego. Entonces tampoco nos vamos a meter a explicar cada una de esas acciones. No, en detalle no, pero porque, simplemente que tengáis la idea de cómo funciona el juego. Porque es curioso. Entonces, cuando volvemos a empezar el juego, antes de empezar las acciones, cada jugador va a tener opción de hacer lo que se llama un reto de los dioses. Entonces, una vez que tú tienes ya sabios o ancianos, o como los quieras llamar, los elders que les llaman en el juego, en el tablero tú ya puedes empezar a pujar por estas cartas. Porque pujas con los ancianos. Efectivamente, pujas con todas las fichas de los peones que estén en el tablero. Pueden estar tanto en el tablero de las ideas, pero también pueden estar en ideas de otros jugadores. Pero eso ya más adelante, que le llaman emisarios. Son gente que se va a la tribu de otro o a la sociedad del otro a trabajar, a aprender y todo esto. Entonces, con eso vas a pujar para tus fundamentos. Entonces, básicamente, si alguien quisiera, lo único es que se toma la carta, no sabemos qué es hasta que no la abrimos, y en ese momento se hacen varias cosas. Primero, va a tener algunas consecuencias. Aquí es donde empieza
a tener consecuencias aleatorias el mundo. Puede haber cambios de clima, puede haber hambrunas, pueden haber epidemias que van a estar representados por los iconos de esta carta. Digamos, esos eventos se van a desencadenar cuando cogemos una carta de aquí. Efectivamente, y van a tener efecto para todos los jugadores. Entonces, normalmente son efectos negativos que te hacen perder gente, se te mueren o te dan problemas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo primero. Por ejemplo, esta representa la memoria semántica. ¿Ok? Esa es una fundación, memoria semántica, y tiene dos colores, el rojo y el morado. Rojo, que es industrial, morado, que es político. Entonces, eso quiere decir que... La podríamos poner aquí. Ajá. O aquí. Efectivamente, lo puedes poner en cualquiera de esos dos, que ahora lo vamos a explicar un poco. Entonces, básicamente la puja, el que la haya puesto, el que ha hecho el reto de los dioses, tiene la primera puja. Entonces puede decir pujar 0, si no quiere, pero no se la va a llevar, o pujar el máximo o el número de peones que quiera que tenga en el tablero. En este caso tienes 1, ¿de acuerdo? Entonces imagínate que la pone Juan Luis con su raza y decide pujar con 1. Vale, que yo soy el negro, por ejemplo, pujo con 1 porque tengo 1. Efectivamente, yo tendría que pujar más para tratar de llevármela. Pero no tengo. Como no tienes 2, sería la puja es fácil. Simplemente con 1 la gano. Efectivamente, y te la llevarías tú. Una vez resueltos, digamos, las catástrofes que hubiera ahí. Eventos que probablemente podrían quitar fichas de estas o poner nuevas fichas. Sí, por ejemplo, en pues básicamente un desierto se va a volver bosque. Y tú puedes elegir cuál desierto quitar y cuál ¿le das la vuelta? No le das la... Bueno, le das la vuelta y lo pones en una zona verde. En una zona verde. Y esto lo puedes usar como una estrategia también para bloquear al otro, para dejarlo un poco atrapado en el clima, cosas de este tipo. ¿De acuerdo? Tienes un poco... Por ejemplo, si yo no quiero que este avance por aquí, pues a lo mejor le quito este y le pongo aquí. O mejor, quito este de aquí y lo pongo aquí. O te quitas uno que te beneficie. Entonces, es curioso porque aquí adopta un poco lo del megafauna, el BIOS megafauna, en donde tú tienes más control sobre el clima y lo puedes usar de una forma estratégica. Es una de las cosas que han cambiado en los juegos de Phil Eklund, y es que los eventos antes eran completamente al azar y bastante terroríficos, y ahora son los propios jugadores los que tienen cierto control y no son tan devastadores. Claro, porque antes había un dado, ha quitado el dado. Entonces, eso de alguna manera da una sensación mayor de juego, porque tienes más control. Aunque son cosas aleatorias, pero hay un poquito más de control. Hay un cierto control. Efectivamente. Y aquí hay una enfermedad del ganado que te puede afectar, o es hambruna, no me acuerdo, porque es que son tantos los símbolos. Van pasando un montón de eventos. Entonces, básicamente, si tú te llevas esta carta, vamos a suponer que tú has decidido pujar por ella, lo primero que vas a hacer... Al pujar lo que haría es perder esta ficha, la quitaría de aquí y volvería a la free will. Efectivamente. Una vez que tú quitas una ficha de tus ideas o de tus emisarios, siempre regresa a tu parte de tu voluntad, de tu free will, y la vas a poder usar en el turno en este mismo turno. ¿De acuerdo? Entonces, el primer beneficio que tiene esta carta es lo que le llaman el Eureka. Aquí en esta parte que lo enseñaremos... Vamos a enseñar un poquito aquí, si no la pondré luego ahí para que le veáis más cerca. Y el Eureka básicamente es un beneficio que tiene, en este caso es lo que le llaman encefalización, es el simbolito del cerebro, que te va a permitir subir un peón de las emociones al vocabulario. Entonces Juan Luis subiría inmediatamente un peón. O sea que esto no solo tiene el efecto de poder mover alguna cosa de aquí, bueno, dependiendo del clima, si cambia y de además conseguir una fundación, es decir, tener unas órdenes, unos posibles fundamento de tus órdenes más, sino que además me va a permitir hacer unas cosas que quiero, que es conseguir subir. Sí, y cada carta va a darte un Eureka probablemente diferente, ¿me entiendes? O sea, no siempre son iguales, o sea, a veces te da un tipo de beneficio, otro tipo. En este caso, como son memoria semántica, pues es lógico que vas a pasar de las emociones a tu área del vocabulario del cerebro. Vas a desarrollar más el área del vocabulario. Pero esto no siempre lo voy a poder hacer, ¿no? Porque puede que tenga unos requisitos. No, el Eureka siempre lo haces. El Eureka siempre. Sí, los requisitos... Lo que te van a limitar es si la puedes poner en tu tablero o no la puedes poner en tu tablero. Exacto. ¿Okay? Entonces, hay ciertos requisitos que tienes que cumplir si quieres colocarla en tu tablero. ¿De acuerdo? O sea, que puede que no la pueda colocar. Puede ser que no la puedas colocar. Sobre todo al principio es bastante probable que te pueda pasar. Ahora vamos a hablar de un elemento muy curioso que ha metido dentro del diseño del juego y que al principio tiene mucha importancia. Si se dan cuenta, si vemos la carta voy un poco a ponerla mejor, ahí. Ok, la vas a poner ahí. Te das cuenta de que aquí sale un símbolo como de una ancianita que básicamente representa la menopausia. Entonces,
aquí es donde empieza la cosa muy rara de los juegos de Eklund, que empiezas a hablar con unos términos muy raros, que dices, es que necesito conseguir la menopausia para poder desarrollar mi memoria semántica. ¿Qué quiere decir eso? Sí, la verdad es que suena un poco raro. Sí, suena un poco raro. Entonces, ¿qué sucede? La menopausia es, a nivel de mecánica, es simplemente tener 2 o menos peones en tu área de emoción. Haber conseguido pasar 2 peones hacia arriba. De alguna manera representa que tu cerebro está más desarrollado y representa la menopausia un término muy interesante, y es que Eklund siempre le ha dado mucha importancia a sus juegos de civilización, igual que en el antiguo, a la función y digamos, toda la importancia que ha tenido las mujeres dentro del desarrollo de las civilizaciones, porque al final de cuentas son las madres, las mujeres, las abuelas, las que transfieren muchas veces los conocimientos y los inventos. Ajá. Entonces, el hecho de que el ser humano desarrolle esa situación de la menopausia en las mujeres era para que las mujeres no se pusieran en un estado, no estuvieran arriesgándose a tener hijos a una edad más avanzada se supone y que morir. llega un momento que las mujeres con la menopausia ya no pueden tener hijos. Efectivamente. Y se dedican a transmitir información y educar a las nuevas generaciones. En las cartas del antiguo, del juego antiguo, que son un poco más rústicas, como pueden ver aquí, ¿de acuerdo? Estas son cartas del juego antiguo que representan diferentes inventos. Y en estas cartas lo que tienen es 2 áreas. Tienen un área más masculina, que le llaman, que es donde normalmente desarrollas tus tecnologías, desarrollas lo que serían el árbol de tecnologías, donde te ayuda a subir tus sabios. Y luego tienes un área más azul, que es la área más femenina, y que representa pues diferentes cosas que, por ejemplo, las mujeres, que esto es food sharing, el compartir la comida, por ejemplo. Y entonces esto te permite tener un equilibrio mejor entre tu sociedad y todo, porque era diferente un poco la dinámica del otro juego, porque tenías que tener un equilibrio entre tu innovación, tu capacidad de inventar cosas, pero también de tu población. Si tú ponías demasiada población en el tablero, era muy probable que entraras en caos y probablemente tendrías mucha menos capacidad de innovación. Ajá. Entonces las mujeres ayudaban a que esa innovación. Y aquí lo representa con lo que es... con el tema este de la menopausia. De la menopausia. Entonces la menopausia al principio, hasta que no logras pasar varios de esos peones al vocabulario para estar en ese límite, te va a limitar a las invenciones que puedes tener. Entonces el primer objetivo prácticamente es conseguir la menopausia. Ajá, pasar fichas hacia arriba. Efectivamente. De los antiguos, de los Elder. No, estos no son Elders, acuérdate, estos son áreas del cerebro que se pero bueno, son desarrollan, las fichas que luego los representarán los Elders. O sea, pasándolas hacia arriba, evolucionar el cerebro y Sí. un poco evolucionar Y quitar la parte emocional, o sea, bajar esa parte emocional, esas respuestas más emocionales, y desarrollar el vocabulario. Ajá, muy bien. Porque además la filosofía un poco del juego está basada en una teoría que se llama la teoría de la mente bicameral, que si vieron la película la serie de Westworld, se habla de la teoría de la mente bicameral como una forma de desarrollar la conciencia, y tiene que ver con el vocabulario. Una de las partes de esa teoría, que es un poco controvertida pero muy interesante, tiene que ver con que nuestra conciencia fue evolucionando a través de ir desarrollando el vocabulario y la capacidad de hacer metáforas y de imaginar cosas y palabras. Sí, que es muy interesante. suena más razonable. Sí, sí. Entonces, vamos a suponer que tú has conseguido la menopausia. Y ya podría conseguir quedarme la carta. Tú podrías quedarte esta carta, ¿de acuerdo? Entonces tú te la puedes quedar perfectamente, colocarla aquí, y ya vas a tener más acciones, ¿de acuerdo? No solamente vas a tener más acciones, vas a ser más resiliente al caos. O sea, voy a tener mayor resistencia a entrar en el caos, que son estos simbolitos que tenemos aquí, que no sé si lo veis muy bien. ¿Ves? La carta de esta ficha de aquí tiene una cosa con el arco iris. Que son los disidentes, Y la aquí en capacidad la de carta, disidentes que puedes tener. en la carta, como veis, pues también lo tiene. Y solamente las cartas de fundamento tienen espacio para disidentes. Esto es tu civilización. ¿Cuánta gente enojada o molesta va a aguantar? Ajá. ¿De acuerdo? Sí. Y el problema es que si tú tienes más disidentes que espacios, empiezas a entrar en caos y te empieza a generar problemas. Pierdes ciudades, pierdes habitantes, pierdes viejos que están trabajando en nuevas ideas. Sí, problemas varios. Entonces, por eso los fundamentos son importantes, porque te van a ayudar a que tu civilización no entre en caos tan fácilmente. Entonces, esa es una opción, esta es la opción, y si tú la pones en tu ruling class, o ¿cómo le llamaríamos en español? La clase gobernante. La clase gobernante, efectivamente, pues la vas a poder poner directamente y te va a beneficiar.
Otra opción que puedes hacer es ponerla en el otro lado del otro color. ¿Qué va a suceder aquí? Aquí va a suceder lo que se llama una revolución silenciosa. Y lo que te va a permitir es cambiar de Pero clase te refieres gobernante. una vez que la he puesto, ¿no? No. O si directamente Cuando la tú fundación, decides ponerla, tú tienes dos opciones. si la pongo donde no está mi ruling class, mi clase de gobernante, entonces pues, se produce esta revolución. Es una revolución silenciosa, o sea, tú estás decidiendo Sí, realizar no esa es una revolución violenta, ideológica. sino ¿De es una acuerdo? revolución. ¿Ok? Ajá. Y entonces representa eso, que cambias un poco tu estilo. Y esto aquí. es lo que me permitiría cambiar cuál es mi clase gobernante, ¿no? Efectivamente, porque eso va a depender de un poco las ideas que tú quieras ir desarrollando y un poco la estrategia del juego. Ajá. Ujú. Entonces, esa es una de las formas en que tú vas a poder cambiar. Pero vamos a suponer que la pusiste ahí. Vale. ¿De acuerdo? Y entonces, básicamente aquí ahora empezarías, tienes dos opciones que te permite poner, pues una de ellas, una de las Claro, acciones. y ahora lo que tendría el el próximo turno serían 3 acciones. Efectivamente. Una de aquí, otra de aquí y otra de arriba. Es decir, tendría 3. Entonces, básicamente, el haber desarrollado esa memoria semántica, pues te ha dado más posibilidades de inventar cosas, porque una de las acciones precisamente es poner a un peón dentro de tus invenciones, Ajá. en el primer turno. Claro, en la eso primera acción. depende de cada una de ellas, pero Sí, en este va caso, cambiando. pues ha surgido eso. Efectivamente. Entonces, en este momento tú podrías decidir hacer cualquiera de estas dos acciones. Aunque tenga dos iconos, no puedes hacer las dos acciones, solamente podrías hacer una. Sí, los iconos, aunque hay varios seguidos, cuando hay con un slash en medio, una barra separadora, significa que uno u otro u otro. Correcto. Ujú. Y entonces, básicamente, lo que vas a empezar es a poner. Entonces, por ejemplo, tú podrías aprovechar este primer turno, poner otro de free will y convertirlo en un inventor. Claro, lo podría poner, por ejemplo, vamos a decir que lo quiero poner aquí. Mira, ponlo abajo, porque luego explicaremos un poco la consecuencia pues de lo pongo eso. aquí. Ajá, Vale. porque tú ya supone que tienes la menopausia. ¿De acuerdo? Ajá. Como segunda acción, ya puedes hacer ahora. Tanto puedes hacer especialización, que Esto fue lo que sería hiciste. otro turno. Efectivamente. Y ahora lo que puedes hacer es la acción de invención, que es la ruedecilla, la tuerca, el engranaje este que se ve ahí, pues es una invención. Entonces tú ya vas a poder inventar donde tú tengas sanciones. Donde tengo un anciano, podría decir, quiero inventar esto. Exactamente. Entonces, si tú quieres inventar eso, básicamente lo primero que haces es que el anciano se regresa a tu free will. Volvería aquí. Lo segundo es que haces el eureka de la carta. Cada una de las cartas, voy a poner aquí, este es el pedernal. ¿Ok? ¿Y cuál es el Tenéis eureka? ahí, el eureka es que subo a 4 mi energía. Claro, porque ya tienes más dominio del fuego y tu energía sube a 4. Sube a 4. Y tiene el requerimiento de tener Menopausia. menopausia. Que en este caso estamos suponiendo que tú ya la has adquirido. Vale, y al hacerlo además me quedaría la carta. Ok, como tienes el requerimiento, requisito, te podrías quedar la carta si quieres. ¿Ok? Con lo cual la podríamos poner aquí arriba. Correcto, la podrías poner ahí arriba. Y esto nos va a dar acceso a una nueva acción. Que la vas a poder hacer a este mismo turno. Claro, porque además. estamos aquí abajo. Y como vamos de abajo hacia arriba, podremos hacerla arriba. Ok, y entonces, si se dan cuenta, el ir inventando cosas, obviamente, pues va acelerando el número de acciones que Claro, tienes. porque no solo hemos conseguido más acciones, hemos mejorado también la energía, que recordar la energía es lo que nos va a permitir movernos, la cantidad de espacios que nos movemos. O sea, vamos mejorando poco a poco. Y esta es la mecánica un poco básica de cómo funciona el juego. Claro, ahora hay una opción en donde, imagínense que esta que tú te llevaste, yo también tenía un peón. Ajá. Supongamos que estaban los dos. Sí. Estaban los dos. Yo no me voy a poder llevar la carta, porque tú la estás comprando con tu acción de invención, pero sí me voy a beneficiar de la eureka. Entonces, yo en ese caso podría optar a subir. Con lo cual, poner en varios sitios, poner peones donde ya tienen los otros jugadores, tiene la ventaja De que siempre te va a dar una acción. Y además te lo va a dar en el turno de otro jugador. Efectivamente, entonces ya te ahorras un turno de una acción, porque ya estás haciendo algo en Y otra tú acción. hubieras recuperado también. Efectivamente, a mí me vendría siempre tu bien. ficha de anciano a tu free will y en tu turno la podrías utilizar para ponerla en algún sitio. Correcto. Con lo cual, pues veis, tiene su ventaja el ponerse con otro jugador. Claro, ahora hay una situación simplemente muy rápido, es que dependiendo del área, por ejemplo, si están aquí abajo, es más fácil inventar las ideas. Si están aquí necesitas que haya 2 peones, claro, y si hay aquí 3 peones para poderte llevar. Exacto. No para el eureka con un solo peón que tengas lo puedes inventar. Pero para inventarlo aquí necesitaría tener 2, pero solo puedo sacarlos de la free will. Efectivamente. Por lo cual necesito, para conseguir inventar cosas de aquí o de aquí, necesito subir peones hacia free will. O que hubiera
otro peón de otro jugador. Porque de otro jugador también contaría. También vale, efectivamente. Mientras haya dos personas trabajando en esa idea, entonces si tú la inventas, te la podrías De manera llevar. que se puede de alguna forma colaborar un poco también. Sí, de alguna manera tienes que tratar de a veces de no facilitarle a lo mejor al otro de que invente las cosas, o sí, dependiendo si a ti te pero tú beneficia. podrías colaborar aquí y luego Claro. lo colaborar con otro en otro lado. Hay una parte también medio de negociación, que jugando entre más jugadores probablemente tenga mucho sentido para tratar de tener a otro jugador que va ganando y Ajá. cosas de este tipo. Entonces, eso Interesante. sería interesante. Como veis, el juego pues tiene muchas cosas, muchos detalles, pero poco a poco vamos viendo cómo van encajando, cómo las piezas van entrando poquito a poco. Porque ahora tú entras en un nuevo bloqueo. Tú ya no puedes tener más ideas en tu tablero. ¿Por qué no puedo tener más ideas? Porque solo tengo uno de nivel de información. De información. Entonces, claro, aquí lo que vas a empezar es a buscar las cartas que te permitan subir la información. Porque si yo consigo subir a 2 de información, podré tener 2 cartas de ideas. Y podrías inclusive poner en cada turno que hagas especialización, que es poner peones en las ideas, puedes poner 2 peones. Si estás en 3, puedes poner 3 peones. Si los tuvieras disponibles. Claro, entonces por eso les decía que están conectadas unas reglas con otras. Tú tienes que subir más peones al free will para poder poner más ideas. Entonces todo está interconectado, pero también tienes que desarrollar tu información. Otra forma de desarrollar tu información es gastar peones que tengas en las ideas. Y entonces, para pasar al segundo, tendrías que gastar un peón, que es el número en el que estás. Entonces yo gasto un peón y ya podría pasar al segundo. Lo quito de aquí y automáticamente subiría. Efectivamente. O sea, digamos que usas uno simplemente para subir tu capacidad de invención, pero ya, pero por ya ejemplo, no vas a poder en la ir. situación en la que yo estoy ahora, podría hacerlo, pero ya me vería bloqueado, porque solo tengo uno en free will. Tengo que conseguir pasar del vocabulario a free will. Claro, bueno, la única ventaja que te haría es poder tener un poquito más de ideas, una idea más. Pero, ¿cómo podría pasar yo, por ejemplo, del vocabulario a free will? Ok, pues hay dos formas. Una es por medio de la acción de abstracción, que es como un triángulo dentro de un círculo, Ajá. que salen en las cartas de idea. O sea, hay algunas cartas que me vendría eso. Pero hay muy pocas en la primera era. ¿Ok? No es fácil en la primera era generar esa abstracción, que es normal, es normal. Ajá. Entonces, ¿cuál es el otro camino? Que tiene sentido que sea así. Claro. ¿Cuál es el otro camino? El otro camino consiste en lo que sería el prayer o el rezo, que es como... Con la religión. Como empezar a tener un aspecto más religioso, más místico. Y entonces, cuando tú tienes la acción de rezo, que son como un pergamino, que también te las da algunas de las cartas, te va a permitir... Por ejemplo, aquí la tenemos en las figurillas de Venus, en esta de aquí. Pues si lo veis ahí, hay un simbolito, no sé si se verá bien, pero bueno, ahí lo tenéis, es el símbolo de rezo. Vamos a suponer que yo, por la razón que sea, mi estrategia fue llevarme esta ficha de aquí, ¿ok? Vamos a ponernos, y yo digo, esta carta de aquí, esta invención. Yo he inventado las figurillas de Venus, que me van a dar... no, este es proselitismo. Esta acción no, es... pero no, sí, me da, perdona. La tiene en el Eureka. En el Eureka. El Eureka me da lo que sería el rezo, y entonces el rezo básicamente me permite, de cualquier área del cerebro, de cualquiera de las 3 áreas del cerebro, puedo poner un peón en mi misticismo. En tu misticismo. Ajá. Entonces mi sociedad es más mística que la tuya. Y luego lo que va a tener consecuencias esas es efectivamente que te puedo hacer proselitismo y te puedo convertir a gente a mi religión. Y entonces terminas viendo que de repente se convierten tus peones en los míos. Ajá, ¿De porque acuerdo? se han pasado a la religión del otro jugador. Se han pasado a la religión del otro jugador. Entonces, el tener mayoría en misticismo te va a dar esa ventaja. Te vas a empezar a tener más peones porque le vas a quitar al otro. He conseguido quitar un peón de vocabulario, pero ¿cómo consigo llevarlo a free will? Ok, entonces, ahora, ¿cómo lo traes de regreso? Una vez que están aquí en misticismo, necesitas el arte para traerlo. El arte es la figurita del Venus, que te va a permitir tomar el peón de aquí y en lugar de regresarlo de donde lo sacaste, lo regresas directamente al free will. Y entonces probablemente vas a ir sumando. O sea, más necesito tener peones. una acción de arte o conseguirla una de una Eureka de arte para devolver un peón que tengo en el misticismo, devolvérmelo al free will. Claro. Y una vez que tengo varios peones en el free will, hemos dicho que como si tengo 2 de información, podré colocar 2. Claro, ya tienes una ventaja porque lo puedes colocar donde tú quieras, juntos, separados. Entonces empiezas a tener más acciones, Ajá, más de manera que vemos posibilidades. que efectivamente como van encajando más piezas en este puzzle que significa que es Claro, este juego. es lo que yo te decía, es que todas las acciones, todas las mecánicas se unen unas a otras. Necesitas una para poder utilizar la otra y todo tiene sentido porque aquí lo que simboliza es tu sociedad se vuelve un poco más mística,
pero el arte hace que de pronto haya un cambio en tu cerebro y se vuelva como más libre, ¿no? Tiene la parte cultural o la parte artística que ayuda a que el cerebro se vuelva más independiente y te permite inventar nuevas cosas. Muy bien. A costa de irte saliendo un poco de esa sociedad mística. Al principio y en la primera era está muy bien ser místico porque además te va a dar puntos adicionales tener la mayoría de místicos o de puntos de misticismo en tu sociedad. Luego ya no va a tener mucho sentido porque ya van a ser más importantes las ciudades. Ajá. ¿Y cómo vamos a poder construir ciudades? Bien, las ciudades se construyen al principio domesticando. Puedes domesticar animales o plantas, que al final de cuentas es, digamos, cultivar. Y eso van a ser donde entran en juego los iconos que vemos aquí de animales. De dibujos de animales o de plantas, que los ves por el tablero. Aquí en blanco, por ejemplo, ¿veis? Aquí están en color marrón. Los marrones son animales que puedes domesticar, que hay tanto de guerra como de trabajo. Y luego están las plantas o el biofuel, que son los iconos blancos. Entonces, básicamente, si tú tienes alguna eureka de alguna invención o alguna habilidad que te da esa invención y la tienes en tu tablero, pues te va a permitir poner una ciudad en ese lugar. Por ejemplo, si yo tuviera domesticación, porque una de los inventos me da domesticación y lo uso, pues yo podría poner en el área donde yo tengo a mi gente, por ejemplo... domesticar canguros. No, pero ahí no tengo a nadie. Tendría que domesticar al caballo que está caballo aquí, que tienes ahí. Y podrías poner ahí una ciudad. Y entonces planto una ciudad. Ajá. Y entonces eso ya representa una ciudad. En ese momento quitaría a mi migrante, que les llaman los migrantes estos, lo quitaría y entonces ya representa que fundó una ciudad. Los migrantes han construido una ciudad y están ahí. Porque han domesticado a esos caballos. Ajá. Después hay otra forma de ir construyendo ciudades que es con lo que le llaman los... en inglés, en el tablero le llaman luxuries, que son los lujos, que son pues eso. Que son pues, esta especie de diamantes. Puede ser diamantes, fuera, ¿no? puede ser marfil, puede ser azúcar, cosas de este tipo. Y luego también están los metales, puede ser oro, plata, cobre, y puedes ir fundando ciudades dependiendo de las acciones que tienes. Es decir, que para fundar una ciudad necesitamos hacer cosas relacionadas con los iconos que tenemos en el tablero. Claro, y si te fijas, lo que son los luxuries, como los metales, todo eso, tienen un simbolito. Por ejemplo, este de aquí tiene tres pies, ¿de acuerdo? Que son 3 de footprint. Eso quiere decir que tienes que tener esa necesitas tener un tipo de tecnología ya desarrollada para poder conseguir allí. Y poner una ciudad. Ajá. Y entonces de esa manera se van empezando a desarrollar las ciudades. Ahora, esto es muy interesante porque el juego te hace tener que tener un equilibrio entre el número de ciudades que tienes, la era en la que estás y el desarrollo tecnológico. Les explico. Por ejemplo, si tú tienes muchas más ciudades que tu sistema inmunológico, si salen algún tipo de eventos de catástrofes que tienen que ver con epidemias, te vas a enfermar. En cambio, si tú tienes un equilibrio, si tú tienes uno de inmunología y una ciudad, normalmente estás equilibrado y eso quiere decir que más o menos tu sociedad se mantiene. Si tuvieras 3 ciudades y 4 de inmunología, pues estarías, digamos, protegido ese número de ciudades. Por ejemplo, hay otro que es la polución, la contaminación. Estoy hablando un poco en inglés. Con la contaminación, pues esa va a basarse en que si tú tienes más ciudades que tu nivel de energía, pues eso quiere decir que no logras quitar contaminación y generas más contaminación, por ejemplo. Ajá. Entonces, cada uno de los todo elementos está unido y los elementos, todas las tecnologías van a tener sus aplicaciones evidentes y menos evidentes según vaya avanzando el juego. Claro, y además hay un problema que es un juego, todos los juegos casi de Eklund son juegos de equilibrio. Tienes que ir manteniendo equilibrio, no te puedes ir hacia un lado porque te empieza a generar problemas. Entonces, todo lo vas a ir tratando de ir equilibrando poco a poco. Ahora, también tiene algunos mecanismos que permite que un jugador no avance en exceso en un área, porque entonces sería un caos, porque entonces, claro, ya tú nunca podrías alcanzarlo. Entonces tiene varias mecánicas muy interesantes que permite que los demás jugadores puedan irse equiparando, que también tiene sentido, porque cada turno representan, creo que al principio, 100.000 años o 10.000 años, me parece, o una cosa así. Ya en la segunda era son 1.000 años, pero claro, en ese tiempo representa cómo se van equiparando las civilizaciones. Claro, y yo recuerdo que cuando jugamos, una cosa que se podía hacer era conseguir, digamos, comerciar con otro jugador para conseguir con tecnologías y cosas que tenía el otro. Claro, hay una acción de comercio. Entonces tú llegas a un sitio a una ciudad o a un sitio donde está otro jugador y comercias con él, y entonces le obligas a que te enseñe cosas. Entonces puedes avanzar un área donde tú estás atrasado.
o puedes desarrollar un poco más tu cerebro, o puedes eliminar gente disidente, por ejemplo. Gente que que te puede generar problemas en un momento Porque dado. los disidentes se van generando cuando uno te ataca. Por ejemplo, si yo, Cuando vas perdiendo... tuviera aquí y te atacara y te eliminara uno, sería un disidente. En el momento que tú lo eliminas, yo me veo obligado a ponerlo en uno de mis espacios de disidencia. ¿De acuerdo? Entonces en esos espacios se van llenando. Si tú me vuelves a matar otro turno en donde yo ya no tengo espacios, empiezo a entrar en caos. Entonces por cada uno que yo tenga en esto, tengo que quitar uno y quitar otro del tablero. Y puedo perder ciudades, puedo perder viejos también. ¿Ok? Entonces ya me empieza a generar que me empieza a quitar recursos. A fastidiar. Claro. Y es una forma de fastidiar al otro. A veces lo que haces es tratar de obligarle a entrar en caos. Claro, no solo le quitas fichas del tablero atacándole, por ejemplo, sino que además le generas este caos. Que luego le vuelve a quitar fichas del tablero. Y le puede también hacer, bueno, le hace que tenga que, le obligas a cambiar inclusive su clase gobernante. ¿Okay? No vamos a meternos en detalles de cómo se hace mecánicamente, pero que entiendan un poco la... Pero hemos explicado prácticamente ya casi todo del juego. Luego, la parte de diversidad es que es el número de espacios de disidente que tienes, que no tengas ocupados. Porque además, claro, en el momento que tú tienes un disidente, por ejemplo, tapando un fundamento de tu civilización, esas, digamos, acciones quedan inutilizadas. Entonces también es una forma de que el otro no haga más acciones. Claro, y tampoco aquí te va reduciendo lo que sería la diversidad. Que tiene que ver con en la tercera época te va a dar puntos extras el tener más diversidad que los demás. Puntos de victoria. Puntos de victoria extras. Para ganar, no le hemos dicho cómo se va a ganar. No, sí, lo explicaba. Claro, son puntos. Puntos de victoria, pero solamente te vas a centrar en el área que tengas más. O sea, vas a sumar, por ejemplo, en este vas a sumar cuánta diversidad tienes, cuánto marítimo tienes y cuánto economía tienes. Y lo vas a comparar con los otros dos. Si este es el mayor, este es tu total de puntos de victoria. Bueno, pues como veis, el juego la verdad es que es muy interesante, es muy denso, tiene muchas cosas. Sí. Hay que mirarlo con cuidado, hay que leer un montón de cosas. Tiene un montón de texto que está en inglés, claro, como todos los juegos de Sega Madre. Luego es interesante porque conforme vas avanzando, por ejemplo, vete a una de la tercera época o la cuarta época para que vean un poco las invenciones que hay. Claro, aquí tenemos un arado. Claro. Un arado, o tenemos aquí un telar. Sí, sí. En el juego antiguo, pues mira, tenías a la Ayatollah, tenías a McDonald's, por ejemplo, tenías a Walt Disney, que tenían que ver con la última época. Mira, busca las de la cuarta época. Son un poco más genéricas, pero es curioso también, porque representan... pues cuarta época aquí tenemos el automóvil. O tenemos aquí la máquina analítica, es decir, los primeros ordenadores. Claro, pero por ejemplo, los circuitos integrados. Claro, y aquí, por ejemplo, para poder hacer los automóviles, pues tienes que tener un prerequisito de petróleo o de plutonio, porque podrías empezar haciendo coches de plutonio. Automóviles nucleares. Sí, sí. Entonces, claro, y te sube tu energía hasta 7, o sea, tiene mucha lógica. Va evolucionando y claro. Y esto, pues, en realidad, es un juego de civilizaciones. Sí, para mí, a ver, yo he jugado varios. He jugado el Civilizaciones de Avalon Hill de toda la vida. He jugado muchos juegos. Y este es el que maneja muchos más conceptos a nivel, digamos, de todos estos elementos y la interconectividad que tienen cada uno y cómo cada uno es importante. Y luego pasa una cosa que poco a poco, conforme vas avanzando, muchas de las ideas que están en el tablero se vuelven obsoletas. Ya no te sirven de nada, ya son acciones que no te aportan nada. Y entonces eso también te obliga a ir avanzando ahora vamos ahora después de... ahora vamos a hablar y os explicamos un poquito estas ideas, nuestra idea sobre el juego. Pero bueno, yo creo que habéis tenido ya una idea por encima, como siempre, de cómo funciona el juego y qué es lo que uno puede esperar. Ahora, paciencia, los que tengan o quieran adquirir el juego. Número 1, las instrucciones son densas, hay que tener paciencia y sobre todo hay que leerlas mientras tienes el tablero en la mesa y haciendo los turnos, porque es muy difícil abstraer lo que te está contando, porque además usa términos, pues eso, usa el término de la menopausia, la idea, el anciano, pero el anciano al mismo tiempo es un área del cerebro, pero si esto es un desarrollo, entonces claro, usa términos que tienen que ver mucho con la temática del juego, pero al principio y en la primera lectura de estas instrucciones, y eso que las ha mejorado enormemente, es muy... Bueno, como habéis visto, el juego pues tiene muchos detalles, muchas cosas, pero todas las cosas poco a poco van encajando. Y eso es realmente lo que hace interesante este tipo de juegos.
Sí, a ver, puede parecer abrumador, ¿eh? Y sobre todo si no tienes Es alguien que abrumador a veces, te lo cierto. explique. Pero hay que tener paciencia porque es un juego que hay que probarlo, como decíamos, sentado, con el tablero, haciendo las acciones, a lo mejor jugarlo un poco en solitario. Y luego hay un momento en todos los juegos de Eklund que es increíble, que te hace clic la temática todo encaja. con la mecánica. Y entonces una vez que pasas esa etapa es donde empiezas a disfrutar el juego. Tiene una cierta curva de aprendizaje, obviamente. Necesitas tener poderes hipnóticos para poder engañar a alguien para jugar los juegos de Eklund. Esto es lo que hace O sea que Jorge cualquier conmigo. cosa que necesiten pueden hablar conmigo. Pero hay esa etapa. Primero, la parte de las instrucciones. Una vez que lees las instrucciones, las mecánicas de los juegos no suelen ser difíciles. Normalmente son uno o dos suele ser bastante turnos, sencillo. o De hecho, acciones, o... este juego en cierta manera recuerda incluso al Pax Renaissance, uno de los juegos Sí. más aplaudidos o más Uno de mis favoritos de mejores los packs. probablemente de los de Phil Eklund. Y hay una comparativa que tú has hecho antes cuando estábamos hablando, que comparabas este tipo de juegos con un poco con los Wargames. Sí, a ver, yo no soy muy de Wargame, pero me da la sensación que para mí esto es como el equivalente a la experiencia de los Wargames para la gente que les gustan los Wargames, porque yo no solo es el juego, sino todo lo que aprendo a la hora de leer toda la información, toda la documentación. Te que tiene el impulsa juego. un poco a informarte y a buscar información Sí, sí, sí. extra. Sí, por ejemplo, en el juego de Origins, el original y el otro, están muy basados en un libro muy interesante que se llama El origen de la conciencia en la ruptura de la mente bicameral. Es un psicólogo que escribió una teoría muy interesante de cómo surge la conciencia, y él decía que al principio, cuando éramos homínidos y hasta cierto momento, pues nuestra conciencia era muy diferente de lo que conocemos ahora. No había esa introspección, Ajá. ese diálogo interno, sino que éramos una especie de autómatas que de alguna manera seguíamos las instrucciones de una voz interna, que es la voz de los dioses, de alguna manera, que nos indicaban qué hacer en esas situaciones noveles. Si han visto Westworld, van a ver que Anthony Hopkins, el personaje de Anthony Hopkins, la forma en que despierta la conciencia de los robots, y spoiler, lo siento, pero ya tiene mucho tiempo la serie, Sí, no pasa es nada. a través de esa teoría, de la teoría de la mente bicameral. De hecho, a mí me sorprendió un montón Y es muy encontrarme curioso esa teoría. porque efectivamente todo ese desarrollo del cerebro que vas haciendo en cada una de las especies, moviendo esas fichas que se convierten en los Elder, en los ancianos, Ujú, o los viejos o sabios, sí. va simulando un poquito este desarrollo de la conciencia, de despertar de la conciencia y cómo vas aprendiendo nuevas cosas. Y eso lo hace muy bien. Y la verdad es que es muy interesante, está muy bien. Te hace muy entretenido el juego eso. Y luego, efectivamente, tiene una narrativa porque puedes contar anécdotas, ¿no? Yo te contamos una anécdota de eso, de que en un juego que yo Que hice te me quedas dejaron atrapado. encerrado, pero entonces en lugar de sentirme encerrado y sin poder hacer nada, ¿qué hizo mi civilización? Desarrollar su capacidad de generar ideas nuevas, y entonces eso le permitió salir. O de repente te sale un dictador que te funde toda tu civilización, porque el dictador puede ser de derechas, de izquierdas, es muy Claro, curioso. exacto, con O mueves la filosofía. De hecho, el tema de la filosofía, que es muy interesante también. estos son todos los iconos que aparecen en las cartas. Parece también un poco abrumador, pero bueno, es una chuletilla que está muy bien. Y es que puedes hacer cosas, bueno, pues Hay hacer un montón guerra. de cosas y cada uno de ellos es una acción distinta. Sí, sí, O o sea, hay una un montón de consecuencia. Puedes hacer, por ejemplo, hacerle proselitismo a las razas de otros. Entonces, si tienes más misticismo, los conviertes en tu religión. Puedes mandar emisarios. Entonces haces lo que le Negociar con llaman la ellos exogamia. el comercio, la exogamia, sí. Puedes esclavizar a otras sociedades y los esclavizas y los haces parte de tu sociedad, pero todo es que tiene Un montón de cosas millones. y todo esto además se va hilando de una manera que una vez que has conseguido que el juego tenga ese clic, ese encaje, parece una forma natural y sencilla. No es complicado en realidad el juego. Sí, algo pasa en tu cerebro, efectivamente, como en el juego, que de repente todo te encaja y entonces las mecánicas están tan bien relacionadas con la temática que ya si tú entiendes temáticamente lo que quieres hacer, es donde empiezas a encontrar esas estrategias que te permiten disfrutar aún más de la experiencia y del juego como tal, ¿no? Y ser más competitivo a la hora de jugar contra otros jugadores. Pues sí, la verdad es que es un juego que a mí me resulta muy interesante, Mm. que me ha resultado también divertido jugarlo, lo cual pues ya es, en este tipo de juegos ya el que sea divertido es un plus extra, porque interesantes siempre son interesantes, y que yo creo que merece la pena, desde luego. Sí, siempre si puedes encontrar a alguien que te lo explique, lo vas a aprender mejor, porque esa persona ya ha interiorizado. Pero, pues, es tenerle paciencia. y Bueno, lo con recomendamos. este vídeo si hemos conseguido que os
hagáis una idea de cómo funciona y al leer las reglas os sea un poco más sencillo. O por lo menos les dé curiosidad. Claro, porque, claro, siempre digo que no hago tutoriales y en este caso, más que en ninguno casi, es más cierto. Es decir, hay que leer las reglas y leerlas con cuidado porque tienen muchos detalles y muchas cosas. Pero el vídeo espero que os sirva de ayuda. Espero que os haya resultado interesante. Y bueno. Y así esperemos tener más jugadores que quieran probar este tipo de juegos. Cierto, sin necesidad de hipnotizarlos. Efectivamente, porque es que luego, claro, están ahí un poco automatizados, un poco con la mente bicameral todavía, ¿eh? Exacto. Bueno, pues espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias, Jorge. Nada, oye, Juan Luis, que ha sido un honor, un placer, que yo ya tenía ganas de hacer algún vídeo contigo. Y bueno, yo te invito a hacer alguno de hipnosis también, si quieres. No sé, buscamos me lo pensaré. Una experiencia. Y bueno, si se pasan por mi canal, pues encantado y espero que también lo disfruten. Os dejaré ahí un link al canal de Jorge para que lo podáis conectaros. Y bueno, pues nada, muchas gracias como siempre y hasta la próxima. Hasta luego.